Bueno, shalom, shalom, shalom para todos. Aquí de nuevo continuando con esta serie que hemos titulado Las parábolas, el lenguaje secreto. Recuerden que esta ya es la parte sexta y hemos venido viendo desde el mismo Tanakh cómo existe un lenguaje secreto, un lenguaje que está escondido desde la fundación del mundo, un lenguaje del que Yeshua nos habló y nos habló a través de parábolas. ¿Para qué? Para que solamente los entendidos pudiéramos captar la esencia del mensaje. Algo muy importante que yo he querido dejar a través de toda esta serie ha sido precisamente esto. Nosotros tenemos una conexión especial con el Eterno. El Eterno no puede ser burlado. No es que todo el que quiera y tome una escritura la puede entender. El Eterno tiene sus planes claros y el Eterno tiene un solo plan para toda la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy vamos a entrar ya en la parte de, digamos, de lo que nosotros hemos conocido como el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Una vez que hemos terminado de ver las parábolas en el Tanakh, para que podamos confirmar que venimos en una misma dirección desde el mismo Génesis. Yo los invito a que hoy entremos en un tema que abarca varias parábolas de Yeshua. Están basadas en esta expresión: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa expresión? El reino de los cielos se ha acercado. Es lo que vamos a comenzar a ver hoy, porque hoy va a ser una primera parte. Como les digo, hay muchas parábolas que están relacionadas con esto. ¿En qué consiste este mensaje y cómo lo podemos unir a las parábolas anteriores? Si usted no ha escuchado los videos anteriores, yo los animo a que los escuchen, porque ustedes van a tener el entendimiento completo de ese lenguaje que está oculto para la humanidad, pero descubierto para los que realmente estamos en el plan del Eterno, los que estamos en el corazón del Padre. Así que los invito a que entremos en este tema. El reino de los cielos se ha acercado, para comprender ese lenguaje que está oculto desde la fundación del mundo. Vamos entonces a Mateo 3.1. Y Mateo 3.1 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, esto es un mensaje muy importante. Yo sé que en otros videos lo hemos analizado, pero hoy yo quiero retomar este tema, porque es que este es el tema que nos permite a nosotros conectar desde el mismo libro de Génesis. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice se ha acercado, ¿qué quiere decir? Que antes se había alejado. Si el reino de los cielos se ha acercado, significa que se había puesto a distancia. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. Leamos aquí todo el texto y vamos viendo verso por verso. Entonces vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí es donde viene la clave. ¿Por qué? Porque si nosotros nos regresamos al texto de Isaías 40, entonces vamos a comprender por qué la aparición de Juan el Bautista tiene esa especial importancia. ¿Y que de qué nos habla Isaías 40? Isaías 40 comienza con las palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Entonces fíjense, aquí es donde entendemos, el reino de los cielos se había acercado y ahora se ha acercado. ¿Por qué? ¿Cuál es el cumplimiento? Porque el Eterno le está diciendo ya ahora al pueblo a través del profeta Isaías, que cuando aparezca la voz que clama en el desierto, que es Juan el Bautista, es porque el corazón de Jerusalén, todo el pueblo de Israel debe entender que el tiempo es cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo en el que el pacto antiguo que fue roto por el pecado del pueblo, ahora va a ser restaurado ese pacto a través de Yeshua, a través del nuevo pacto establecido, como sabemos, con las mismas dos casas de Israel, el nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Ahora entonces, pero nos dice, el tiempo es ya cumplido. ¿Qué significa que el tiempo es ya cumplido? Que había un tiempo específico que el Eterno había dado para que se cumpliera ese pacto. Y hoy vamos a ver cuál es ese tiempo también. Nos dice entonces, sigue diciendo Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿De qué nos habla este texto? La voz que clama en el desierto, que acabamos de ver en Mateo 3.1, que él estaba diciendo a la casa de Judá que estaba presente en aquel tiempo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Perdón. Así que, ¿qué significa el arrepentimiento? Volvamos a Isaías 44. El arrepentimiento nos dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte. Es decir, hay cosas que nosotros debemos implementar para obedecer al Padre. Hay cosas que nosotros tenemos que quitar. Un ejemplo, todas las enseñanzas de hombres, como ya después lo va a decir el mismo Yeshua. Dice, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es decir, es volver, el arrepentimiento que es volver del pecado a la obediencia al Eterno. Entonces, ¿qué nos anuncia acá Isaías 40? Nos anuncia que cuando comience, ya el tiempo se cumplió, va a comenzar ese tiempo de restauración del nuevo pacto, y nos dice el verso 5, y se manifestará la gloria del Eterno, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Si nosotros analizamos nomás ese verso 5, vamos a entender tantas cosas. ¿Quién es la gloria del Eterno? Ya lo hemos visto, es Jesús. Ahorita vamos a ver los textos. Toda carne juntamente la verá. O sea, el ser humano lo puede ver, todos lo pueden ver. ¿Qué pasaba en el Tanaj? Nosotros encontramos que pocas personas tuvieron ese encuentro con Yeshua, que es la imagen visible de Elohim. Pocas personas tuvieron ese encuentro con el ángel de Yahweh, cuando Yeshua se presentó como el ángel de Yahweh, o cuando el Eterno más bien se presentó como el ángel de Yahweh. Pocas personas tuvieron la oportunidad de tener esa revelación, pero aquí nos está diciendo que cuando comience ese tiempo ya del nuevo pacto, entonces consuélese Israel, porque el pacto va a ser renovado, se manifestará la gloria del Eterno y toda carne lo verá. Toda la casa de Judá, todos los pueblos alrededor pudieron ver a Yeshua, creyeran o no creyeran en él, porque nosotros sabemos que Yeshua es la gloria del Eterno. Dice, lo verá porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Quién es Yeshua? La palabra del Eterno hecha hombre. Fíjense que cuando nosotros vamos aprendiendo las escrituras, literalmente, sin interpretar nada, solo leyendo literalmente, nosotros podemos unir todos estos versos y entrar dentro de ese lenguaje que ha sido revelado, que va a ser ahora revelado a través de Yeshua, pero que estaba en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Sigue diciendo entonces, el tiempo fue cumplido. ¿Cuál es ese tiempo cumplido?
el fin, ya lo dijimos, el fin de la ruptura del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto. ¿Con quién es el nuevo pacto? Vamos a leer este tiempo, Jeremías 31:27. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Las dos casas de Israel. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Eterno. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. O sea, ya ahora ya no depende de los antepasados, ahora depende de nuestra propia obediencia, porque cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Entonces nos dice el verso 31, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. ¿Cuántas personas hoy siguen insistiendo en que todavía estamos en el antiguo pacto y que el nuevo pacto no se ha sellado? Claro, fíjense, ese antiguo pacto es inválido, ese no tiene ninguna validez. El mismo pueblo con el pecado del becerro de oro invalidó el pacto con el Eterno. Pero el Eterno anunció precisamente como nos dice acá, un tiempo específico para que esto se cumpliera. ¿Para que se cumpliera qué? Para que el Eterno volviera a renovar el pacto. Por eso dice en el verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fíjense, esto es absolutamente claro. Esto fue lo que vino a hacer Yeshua. Yeshua vino a restaurar el pacto. Yeshua vino a buscar la casa de Israel que estaba perdida, a volverla a traer. Dijo, yo iré a buscar las ovejas, las reconoceré y las traeré. Pero no, el padre dijo que él nos lavaría con agua limpia, nos quitaría toda idolatría, toda inmundicia, y que él pondría su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y entonces él sería nosotros por Dios y nosotros seríamos sus hijos. Y no, dice, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. O sea, esa conexión a través del nuevo pacto vuelve a establecerse. ¿Por qué muchos hoy no entienden la palabra del Eterno? ¿Por qué muchos hoy se van más bien detrás de mandamientos de hombres y abandonan la palabra del Eterno? Porque no pueden hacer esa conexión. ¿Saben por qué? Porque no son realmente pueblo del Eterno. No, más bien las enseñanzas de los hombres conectan con sus corazones, pero nosotros los que hemos recibido esa conexión a través del Espíritu Santo, que hoy fuimos traídos a recibir la Torá en la mente y en el corazón, entonces nosotros sabemos que el tiempo del perdón llegó y dice, y no me acordaré más de su pecado. Hoy nosotros podemos confesar tranquilamente, con toda seguridad y con todo el gozo, que somos la casa de Israel que el Eterno vino a buscar. Así que cuando volvemos a Isaías 40, que encontramos esa palabra que dice, se manifestará la gloria del Eterno, pues miremos cuáles son las citas que nos confirman que Yeshua es la gloria del Eterno. Juan 1. ¿De qué nos habla? De la palabra, de que Yeshua es la palabra del Eterno. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con el Eterno y el verbo era el Eterno. Eso es lo que está diciendo Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Elohim se llama Yud-Heh Vav-Heh, es el que nosotros llamamos también el Eterno, el que no tiene principio ni fin. Y dice, y el verbo o la palabra era Yud-Heh Vav-Heh. Este era en el principio con el Eterno. Las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho.
En él, ¿en quién? En la palabra, en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la luz del mundo? Es Yeshua. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne. La palabra, Yeshua, la palabra enviada del Eterno, fue hecha carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo primero que nos revela que Yeshua es la gloria del Eterno. Ahora, en Juan 17:5, el mismo Yeshua lo confirma. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Él mismo lo dice, Él es la gloria del Eterno. ¿Y quién iba a venir y toda carne lo iba a ver? La gloria del Eterno. ¿Quién es Yeshua? La gloria del Eterno. En Éxodo 33:22, recordemos que el Eterno le muestra a Moisés a Yeshua y le dice que es su gloria. Recordemos en Éxodo 33:22, dice, cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartarás mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. ¿Qué fue lo que le mostró? Le mostró la gloria. Le dijo, yo voy a mostrarle, yo lo voy a guardar en la peña y mi gloria va a pasar delante de ti. ¿Quién es esa gloria? Es Yeshua HaMashiach, sin duda alguna. Ahora, ¿por qué dice que el tiempo ya es cumplido? Porque a través del profeta Ezequiel, el Eterno había determinado el número de años que duraría el castigo y la dispersión de la casa de Israel y la dispersión y el castigo para la casa de Judá. Esto nosotros ya todo estaba calculado con años exactos. Miren, si nosotros podemos gloriarnos de algo muy grande con nuestro Dios, es que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que puso fechas que cumplió literalmente. Nosotros podemos confiar en el Eterno. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? Recordemos que el profeta Ezequiel vivió aproximadamente entre el 135 a 150 años después de haber sido castigada la casa de Israel y declarada no pueblo. Entonces, si Ezequiel le está hablando a la casa de Israel, le está hablando a la casa de Israel en el futuro, porque ya la casa de Israel estaba dispersa. Entonces, el profeta, la profecía nos revela que hay dos partes en la duración del castigo. La primera, en Ezequiel 4 al 6. Entonces le dice, tú te acostarás sobre el lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre el lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te he dado. O sea, si ustedes hacen ya la cuenta despacio, porque no quiero alargarme en todo este video, ustedes pueden ver que el Eterno dio el número de años exacto que tanto la casa de Israel como la casa de Judá iban a estar en esa dispersión. Pero fíjense que son cifras diferentes. 390 años entonces fueron establecidos como tiempo de la maldad de la casa de Israel. Pero ese no era el tiempo completo, es el tiempo que el Eterno determinó como base, 390 años. Ahora, nosotros sabemos que el castigo es para nosotros, porque nosotros somos la casa de Israel o Efraín. Y para la casa de Judá, el número fue de 40 años. Pero ¿qué sucedió? Esta era la base, pero la casa de Israel no se arrepintió. Así que el Eterno anuncia que como no hubo un arrepentimiento en ese tiempo, el castigo se doblaría. ¿Dónde encontramos nosotros este anuncio? En Jeremías 16. Mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y llenaron de abominaciones mi heredad. Así que el castigo inicial de la casa de Israel
empieza con 780 años. Esto es simplemente matemática, no hay ninguna interpretación. El Eterno dice el doble, pagaré al doble. Bueno, el doble son 780 años. Ahora, ¿cuándo comenzó ese castigo de la casa de Israel? El castigo comienza, puede establecerse más o menos alrededor del año 734, cuando las tribus de Manasés, Gad y Rubén fueron echadas de Israel y sometidas al imperio asirio, hasta el año 722, cuando se completó la caída de las demás tribus. O sea, nosotros no tenemos una fecha exacta, primero porque no toda la casa de Israel fue cautiva al mismo tiempo, pero tenemos un rango que se vuelve hasta muy interesante en este tiempo. Él dice entonces que esa es según, si nosotros ponemos, esta es la fecha que nos da la historia, entre el 734 hasta el año 722, dice que esta sería la primera parte del castigo. ¿Y cuándo se cumplió ese tiempo? Si nosotros ponemos en la historia, miren qué cosa más extraordinaria, que esa cuenta nos trae al año 46 después de Yeshua, hasta el año 58, conservando el mismo rango entre el 734 y el 722. Recordemos que la cuenta va disminuyendo hasta Yeshua, según lo como nosotros conocemos los tiempos hoy. Ahora, ¿qué estaba pasando en el año 46 al 58 en el tiempo de ya después de Yeshua? Era el tiempo cuando Pablo y los demás discípulos estaban predicando a la casa de Israel entre los gentiles. Fíjense, ya Yeshua había muerto, ya Yeshua había resucitado, él ya había pagado por el castigo a la casa de Israel. El mensaje se estaba llevando, pero finalmente la obra redentora no se hizo completamente en ese tiempo. La casa de Israel en general no se arrepintió. Recuerden que vienen una cantidad de situaciones, de persecuciones, tanto por parte de la casa de Judá como por parte de Roma. Y de todas maneras, a través de toda esta persecución y de la dispersión que vino después del año 70, ya todo esto, entonces, ¿qué sucede? Que el Eterno había anunciado que si aún en ese tiempo, en esa segunda oportunidad, no se arrepentían, entonces el castigo se aumentaría 7 veces más por el pecado. Fíjense, recuerden, el Eterno da fechas exactas. Entonces dio la base la dobló, no hubo arrepentimiento, ahora se multiplica esa base por 7 veces. Pero es muy interesante que esa primera parte del tiempo se cumpliera exactamente cuando los discípulos están llevando el mensaje a las naciones. Ahora, Efraín entonces recibe una sentencia de 2730 años, ya que la primera sentencia fue de 780. Ustedes pueden hacer la cuenta. La palabra del Eterno se cumple porque Él es un Dios vivo, como les decía. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros tomamos como punto de partida el año 734 hasta el 722, cuando ya vimos que la casa de Israel fue llevada cautiva a Siria, y le sumamos los 2730 años de castigo, la cuenta nos trae al año 1996 hasta el año 2008. Hasta el año 2008. A ustedes ya les empieza a sonar eso interesante. Fíjense esto, nosotros, nosotros somos la casa de Israel. Cuando comenzamos nosotros a escuchar, cuando fue quitado el velo de nuestros ojos, empezamos a escuchar que éramos la casa de Israel, a regresar a la Torá, a todo, alrededor de este tiempo, más o menos, porque es lógico que no es una cosa literal, tenemos esa porción de tiempo, pero más o menos desde el año 1996 hasta el 2008, fue la época en la que muchos recibimos esa revelación. Yo por lo menos puedo dar fe de esto, porque al final del año 2000 fue cuando vino la revelación del Eterno
a mi vida. En el 99 me trajo de Colombia a Estados Unidos cuando yo no podía entender qué estaba pasando, yo no podía entender por qué me venía para acá. Pero a final del año 2000 yo ya comprendo toda esta restauración de Israel. Y fue cuando comenzamos a llamar a toda la casa de Israel de regreso a casa. Así que esto no es una coincidencia. También esto lo podemos nosotros probar a través de Oseas 6. Oseas 6 que dice, venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Recuerden que Oseas es el profeta a la casa de Israel. Y dijo que la casa de Israel volvería a tener vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Un día como 1000 años, después de 2 días, después del 2000 años, después de Yeshua. ¿Cuándo se cumplieron? Literalmente, cuando nosotros empezamos a escuchar el llamado a regresar a la casa de Israel. Fíjense que para mí, como les digo en mi caso, hubo gente que lo aprendió antes, hubo gente que lo aprendió después. Tal vez ustedes apenas lo están aprendiendo, pero para mí es algo tan maravilloso saber que el Eterno me lo reveló literalmente cuando se cumplía la promesa de Oseas. Después de 2 días, nosotros volveríamos otra vez delante de Él con la mente clara a aprender la Torá, a ponerla en el corazón y en nuestra mente y a saber que nosotros éramos la casa de Israel. 2 días, 2000 años, todo absolutamente claro. Entonces, cuando el Eterno está diciendo que el tiempo está cumplido, el Eterno sí que está cumpliendo, y valga la redundancia, con la palabra que Él había dado a través de los profetas. Pero fíjense esto tan interesante. Aquí dijimos que la cuenta de 2730 años nos trae al año 96 hasta el año 2008. Y fíjense esto, ¿qué ocurrió en el año 96? Que era como digamos que el principio del fin del castigo. ¿Cómo nos anunció? Nos anunció el Eterno de alguna manera que el castigo terminaba, pues hubo una confirmación en los cielos impresionante, que ustedes la pueden confirmar a través de la internet. Esto en 1996. El Eterno nos dio señales en los cielos de que el castigo había terminado. En 1996, 2 hechos inusuales recorrieron el cielo. El primero fue la aparición y el recorrido durante el año del cometa Hale. Miren, esto ustedes lo pueden buscar, El cometa fue descubierto el 23 de julio de 1995 y alcanzó el perihelio en abril de 1997. Se hizo visible a simple vista en julio de 1996. Fíjense cómo Wikipedia describe el cometa. A medida que el cometa se aproximaba al Sol, continuaba resplandeciendo, brillando con magnitud 2 en febrero y mostrando un creciente par de colas, con una formada por la gas azul apuntando directamente al Sol y la otra formada por polvo amarillo curvándose a lo largo de su órbita. ¿Ustedes creen que es casualidad? Esto no lo entendíamos en el 96. Pero ¿ustedes creen que es casualidad que el cometa tuviera 2 colas, las 2 casas, la casa de Judá, la casa de Israel? Bueno, pues si ustedes buscan toda esta información sobre el cometa, 1996, 1997, ustedes van a encontrar todavía más detalles muy interesantes. El cometa mostraba entonces 2 grandes colas visibles al ojo humano. Ahora, las 2 casas de Israel ya la sabemos, y las 2 colas estaban formadas por un gas azul. ¿Qué tiene que ver el azul con el Eterno? Ya sabemos, es el color que el Eterno ordenó para los Tzitziot, es el color de Israel. Ahora, tenía también algo todavía más sorprendente, y era una cola de sodio que describe Wikipedia de esta manera. Le pongo esta referencia porque fue lo que salió en 1996.
Uno de los descubrimientos más reseñables fue que el cometa tenía un tercer tipo de cola. Además del ya conocido rastro de polvo y gas, el Hale-Bopp exhibía además una débil cola de sodio, solo visible con potentes instrumentos con filtros específicos. Se habían observado ante emisiones de sodio de otros cometas, pero no se las había visto provenir de una cola. La cola del sodio del cometa consistía en átomos neutros y se extendía a lo largo de 50 millones de kilómetros. ¿Por qué una cola de sodio? Porque recordemos que en Mateo 5:13 el Eterno nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, esto entonces no es ninguna coincidencia, Pero hubo otro fenómeno muy importante que ustedes también lo pueden confirmar. Y también fue en 1996. La luna apareció completamente roja, exactamente en los días de las fiestas de Pesach y Tabernáculos o Sukkot. Esto ustedes lo pueden buscar en septiembre 26 de 1996. Fue todo un evento que a través de las redes seguimos, a través de todo eso pudimos nosotros seguir, porque fue un evento muy, muy importante. Así que si ustedes buscan septiembre 26 de 1996, lo van a encontrar. ¿Qué nos había anunciado el Eterno? El Eterno nos dijo a través de Joel 2:31, a través de Hechos 2:20, a través de Apocalipsis 6:12, que Él va a hacer las señales en los cielos. Él va a hacer señales en los cielos. Así que esto no es coincidencia, y menos que fueran exactamente en los días de las fiestas. En aquel entonces no conocíamos las fiestas, pero ya después relacionar todo este fin del castigo con lo que había ocurrido en 1996 y 97 fue algo maravilloso. Fueron 3 testigos en un año. En 1996, 2 lunas y un eclipse apareció en el día de Pesach, el 3 de abril de 1996. Una luna roja de sangre en septiembre 26 en la fiesta de Tabernáculos. En marzo 2 del 97, en el día de la fiesta de Purim, un eclipse lunar del 90% se observó en el cielo. En la mitad de los días de Techuvá, o días de arrepentimiento, antes de Yom Kippur, otro eclipse fue observado el 16 de septiembre del 97, y no hubo más eclipses en Jerusalén hasta el 23 de enero del 2000. Eso nos dice algo. Los eclipses son normales, pero cuando ocurren en fechas tan importantes, el Padre nos estará diciendo algo especial. Así que fíjense, 3 testigos. ¿Cuántos testigos pide la Torá? No, 2 o 3. Ahora, recordemos que en ese tiempo el margen nos trae hasta el año 2008. Y nosotros, si entendemos Romanos 11, nos da a nosotros claridad sobre qué fue lo que pasó cuando nos dice: no quiero que ignoréis el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Ya sabemos que es la ceguera que terminaría cuando Efraín se levantaría de nuevo. Recuerden que plenitud de los gentiles es una expresión usada cuando Efraín y Manasés fueron adoptados como hijos de Jacob. Así que la promesa que viene ya a través de, que nosotros la habíamos aprendido a través de Romanos, pero no la entendíamos, nos dice que cuando la plenitud de los gentiles llegara, el velo sería quitado y todo Israel sería salvo. ¿Por qué todo Israel? Porque la casa de Judá había permanecido con su identidad,
pero nosotros veníamos a conocer que éramos esa casa de Israel. Ustedes se dan cuenta entonces, desde el principio hay un lenguaje que está escrito desde antes de la fundación del mundo. Un lenguaje que nosotros hemos venido aprendiendo en la medida en que estamos y permanecemos más cerca de Yeshua. Volvamos entonces a Isaías 40, una vez que vimos cómo se cumplió el tiempo, cómo el Padre ha dado las fechas exactas. Y volvamos entonces a Isaías 40. Ya vimos toda esta primera parte. Ahora vamos al verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Fíjense la importancia que tienen estos dos versos de Isaías 40, que nos está hablando ya del tiempo del perdón. ¿Cuál fue uno de los mensajes más insistentes de Yeshua frente a la casa de Judá? Que habían dejado el mandamiento de Dios por seguir los mandamientos de los hombres. Lo mismo que estamos haciendo hoy. La mayoría de la casa de Israel se volvió a ir a los mandamientos de los hombres, abandonando los mandamientos del Eterno, o peor aún, diciendo que están guardando la Torá, pero siguiendo los mandamientos de hombres. Pero fíjese lo que incluye, el mensaje tan importante que incluía este tiempo de Isaías 40, que ya vimos que tiene que ver con la voz que clama en el desierto, que es Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentíos de qué? Arrepentíos, como decía Yeshua después, en todo momento, a la casa de Judá, arrepentíos de seguir los mandamientos de hombres y vuelvan otra vez a los mandamientos del Eterno. ¿Qué nos está diciendo entonces aquí el profeta Isaías a través de esta profecía? Nos dice que lo que el Padre nos está diciendo, que toda carne es hierba, toda gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento sopla sobre ella. Hoy nos vuelven a hablar a nosotros que los sabios, que es que si los sabios lo dijeron, entonces la palabra del Eterno no tiene ningún valor. Son hombres, es carne, es hierba del campo, es gloria que se marchita, como se marchita la flor del campo. Dice el verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Eterno permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener como casa de Israel. Entendamos, la casa de Judá no ha sido restaurada todavía. La casa de Judá sigue poniendo los mandamientos de los hombres por encima de los mandamientos del Eterno. Pero nosotros que somos la casa de Israel, que estamos ya en la instrucción de Yeshua, nosotros sí tenemos que entender que no podemos seguir las palabras de los que son simplemente como hierba del campo. Nosotros tenemos que volver a la palabra de Yahweh que permanece para siempre. Por eso dice el Eterno, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Fíjense el mensaje que está dando. Ya nos dijo acá en el verso 5 que se manifestaría la gloria de Yahweh. Ya vimos quién es la gloria de Yahweh. Aquí nos está confirmando, ved aquí al Dios vuestro. ¿Quién es Yeshua? Es Yud Hei Bab Hei, es la imagen visible, es su palabra, es su mano derecha, no es otro. No hay dos dioses en Israel. Nosotros tenemos que entender, y yo sé que muchos lo entienden y no lo pueden explicar, pero lo aceptan, que dicen que hay dos seres divinos, que hay dos dioses en Israel. No, hay un solo Dios en Israel, que es Yud-Heh-Vav-Heh, y Yeshua es su imagen visible. Cuando Yeshua vino para restaurar este tiempo, para comenzar el tiempo cuando dice
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el que vino? El Eterno mismo a través de Yeshua. Dice el verso 10, he aquí, pongan atención, que Yahweh el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. La palabra misma nos confirma que es el Eterno, que el que vino es Yeshua, que es la imagen visible del Eterno. Es que eso no tiene discusión en la palabra. ¿Qué tienen que hacer todos los que niegan esto? ¿Qué tienen que hacer los que dicen que Yeshua es un simple rabino, un simple hombre? Tienen que empezar por atacar las escrituras y decir que las escrituras no son verdad, que las escrituras están adulteradas, que eso es mentira, que hay que creerles a los hombres, que mire lo que dijeron los sabios. Y todo esto a nosotros, a muchos por lo menos les ha hecho perder el camino. Pero cuando nosotros permanecemos en la palabra, así como dice el verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Nosotros sabemos que esto es verdad. Y fíjese que esto nos lo confirmaba también Isaías 35:3, cuando nos dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Léanse, escuchen, lean, abran sus Biblias, léanlo por ustedes mismos. Dios mismo vendrá. El que le dice a usted que Yeshua no puede ser el Eterno, que es otro Dios, bueno, pregúntenle, ¿cómo hay dos dioses en Israel? ¿A dónde quedó el Shema de nosotros? El escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim es uno. ¿Dónde quedó si hay dos dioses? Ahora, Él mismo vendría y nos salvaría. ¿Quién es nuestro Salvador? Es Yeshua. Es Yeshua, porque es que Yeshua es la imagen visible del Eterno, no es otro Dios, no es otro diferente. Ahora dice que Él mismo vendrá y nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Por qué hizo Yeshua todas esas señales? ¿Por qué abría los ojos de los ciegos? ¿Por qué abría los oídos de los sordos? Para mostrarle al pueblo y para mostrarle al mundo que Él era esa imagen visible del Eterno que vendría a salvarnos, que vendría que Él mismo vendría y vendría a pastorearnos. Fíjense, el Isaías 40:11 sigue diciendo, como pastor apacentará el rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué nos dice Juan 10:11? Que dijo Yeshua, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sabe por qué nosotros nunca hemos negado a Yeshua? Porque nosotros reconocemos la voz del pastor nuestro y Yeshua es nuestro pastor y sabemos, como nos dice Isaías 35, que Dios mismo vendría, el Eterno mismo. Ahora, Él no puede venir, digamos, como el 100%, porque seríamos destruidos. Él envió su imagen visible, Él envió su palabra en la forma de un hombre. Lo mismo que en la creación, Él saca parte de su luz y es la luz del primer día. Es que entender esto es un misterio que nos habla de la importancia de la conexión con el Eterno. Si usted no tiene la conexión con el Eterno, usted no lo puede entender. Y no lo puede entender porque recordemos el objetivo de este estudio. Las parábolas son un lenguaje secreto que está establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjense otra parte muy importante de todo este mensaje alrededor de de la presencia de Juan el Bautista, alrededor de Isaías 40 que anunciaba a la voz que clama en el desierto. ¿Qué nos había dicho Malaquías 4? Dice, Malaquías 4 dijo que antes de todo este tiempo, antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, vendría el profeta Elías.
sea, antes de la venida del Mesías tenía que venir el profeta Elías. ¿Por qué estoy mencionando a Elías acá? Porque la presencia de Juan el Bautista llamando al arrepentimiento fue unido por la misma casa de Judá como una señal muy importante en ese momento. Ellos conocían la palabra en Malaquías 4. Ahora, pero fíjense esto, piensen por un momento en esto. Juan el Bautista o Juan el Inmersor, él era muy conocido allí porque recuerden que su padre era el sacerdote allí en el templo. Así que nosotros, él era una persona que de la misma casa de Judá llamando arrepentimiento, no era una persona extraña. Sin embargo, fíjense en este diálogo. Mateo 17, 10. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué entonces los maestros de la Torá dicen que Elías debe venir primero? Yeshua les respondió, sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino. Fíjense, aquí ya vamos más adelante. Ya Juan el Bautista había muerto. Los discípulos le preguntan, los maestros de la Torá dicen que Elías tiene que venir primero. Entonces Yeshua les dice esto. ¿Para qué viene Elías? A restaurar todas las cosas. Nosotros hoy estamos en el tiempo de Elías, la restauración de la Torá, la restauración de la casa de David, la restauración del tabernáculo de David. Pero en este tiempo de Juan el Bautista, Yeshua les dice, os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Recuerden cómo murió Juan el Bautista. De la misma manera el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de ellos. O sea, así como mataron a Juan, él también dice Yeshua, el Hijo del Hombre va a sufrir. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Él mismo, que dijo, así se llamaba a sí mismo Yeshua. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que saber que todo se había cumplido. Muchos que preguntan, muchos mismos le preguntaban que si él era Elías o él era el Mesías. Porque en la misma casa de Judá sabía que Elías, el mensaje de Elías, el espíritu de Elías con el mensaje de restauración, de mensaje de volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, tenía que darse antes de la restauración de todas las cosas. Ahora, volvamos a Mateo 3 y vamos a ver cómo se conectaba, cómo el Eterno conecta a la presencia de Juan el Bautista con Elías. Fíjense, para poder dar el mensaje completo al pueblo, porque ya vimos acá en Mateo 17 que los maestros de la ley, o sea, los que enseñaban la Torá en ese tiempo, insistían en que Elías tenía que venir primero. Eso nos explica a nosotros por qué el Eterno se tomó, digamos, hasta el trabajo de poner acá, una vestimenta especial a Juan el Bautista. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Por qué Juan estaba vestido de esa manera? Recuerden, Juan no estaba en el templo, Juan estaba en el Jordán. ¿Qué representa el Jordán? De la entrada a Israel. O sea, era otra vez como comenzar el pacto, estar en el Jordán. Ahora, ¿por qué estaba vestido de pelo de camello con un cinto de cuero alrededor de los lomos? Si nosotros nos vamos a Segunda de Reyes 1:8, ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces ellos le dijeron, ese es Elías Tisbita. ¿Por qué el Eterno quiso que Juan el Bautista o Juan el Inmersor se vistiera de la misma manera que Elías? Era mandar el mensaje directo a la casa de Judá de que era el tiempo en que el espíritu de Elías tenía que venir a comenzar el tiempo de restauración de todas las cosas.
¿Por qué se ceñía los lomos con un cinturón de cuero? Aquí vamos a ver algo muy rápidamente, pero es muy interesante. Fíjense que también a nosotros, en Efesios 6:14, nos dice esto, la palabra: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa es una recomendación para nosotros, que nosotros ciñamos nuestros lomos con la verdad. O sea, Juan el Bautista tenía un cinto de cuero. Elías tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Nosotros debemos tener la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Eterno es la verdad. Yeshua es la verdad. Y Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Así que fíjense que confirma el mensaje anterior. Salgan de los mandamientos de hombres y vuelvan a los mandamientos del Eterno. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjense que la diferencia entre Juan el Bautista en el Jordán y no en el templo, por ejemplo, que hubiera podido llamar a arrepentimiento dentro del templo, nos habla de diferentes clases de cintos alrededor de los lomos. El cinto de cuero era el cinto que utilizaban los profetas. Porque miremos acá, en las vestiduras del sumo sacerdote, dice: su cinto de obra primorosa estará sobre él, será de la misma obra, parte de sí mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, el sumo sacerdote estaba con un cinto, digamos, en términos generales, glorioso, maravilloso. ¿Por qué? Porque era un anticipo del verdadero sumo sacerdote, que es Yeshua ya después. Pero en el momento cuando existían el tabernáculo y el templo, el sumo sacerdote vestía, digamos, vestiduras reales. El cinto estaba formado de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Fíjense que en los mismos sacerdotes dice que hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Eterno mandó a Moisés. ¿Se dan cuenta? El cinto era diferente según la misión, según el momento en que se estuviera utilizando. Pero el cinto de cuero era el cinto de los profetas. Cuando Juan el Bautista aparece entonces en el Jordán, Juan el Bautista está vestido como Elías y el mensaje es de arrepentimiento, que es el mensaje de Elías, el regreso a la Torá, el regreso a la obediencia. Entonces vemos cómo nos dice en Mateo 3:1, que Juan el Bautista, vestido como Elías, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, vamos a Mateo 11, vamos a Mateo 11 y vamos a confirmar que ese sea el principio de la restauración de todo Israel. Fíjese que nosotros pensábamos que todo esto era como el comienzo de la iglesia gentil independiente de Israel, y no tiene nada que ver con ninguna iglesia gentil. Es la restauración del pacto, es el venir otra vez a cumplir con esa promesa con Israel, de que mientras existan el cielo y la tierra, Israel sería el pueblo del Eterno. Mateo 11:1 dice: cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Yeshua, le envió 2 de los discípulos para preguntarle. Juan el Bautista, fíjense acá, es el que está preguntando: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, ¿eres tú el Mesías, el que tenía que venir, o esperaremos? Yeshua le dijo: dile a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio.
Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en otras palabras? Le está confirmando lo que nosotros habíamos visto a través del profeta Isaías en Isaías 35, cuando nos dice que Dios mismo vendría y que los ojos de los ciegos serían abiertos, que los oídos serían abiertos, que los leprosos serían limpiados. Todas esas señales, que era lo que estaban confirmando, que el que había venido era el Eterno, la imagen visible del Eterno, el que venía a salvarnos, era realmente el que había aparecido para sellar el nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Dice, y bendecido el que no haya tropiezo en mí. Mientras se iban, comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Fíjense este diálogo. Jesús entonces ya le confirma que Él es la presencia, la gloria del Eterno en medio de ellos, que toda carne vería, que Él era el Dios mismo entre nosotros. Recuerden también por Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aquí Jesús empieza a hacerle la conexión y le dice, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿De cuáles vestiduras delicadas está hablando? De las vestiduras delicadas del sumo sacerdote, de los sacerdotes y aún de los reyes. Pero aquí no estaba hablando Yeshua de que Juan fuera ni uno de los sacerdotes, aunque Juan tenía el derecho, ¿no? Porque Juan era de la línea de Aarón. Pero fíjense esto tan interesante, porque Yeshua, sigue diciendo, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Estaba vestido como profeta, tenía el vestido de Elías, él estaba profetizando, confirmando la profecía de Isaías 40, confirmando Isaías 35, llamando a arrepentimiento, diciéndole a todo Israel, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el castigo, todo ese castigo que originó la ruptura del antiguo pacto, terminó, ahora va a ser restaurado el pacto. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo os envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Que está citando de nuevo Isaías 40. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Que Juan el Bautista viene sobre todos los profetas. Él es el mayor profeta. ¿Por qué? Porque él vino a anunciar el regreso del pacto y la presencia del Dios nuestro en medio del pueblo de Israel. Así que sigue diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren, nosotros hoy estamos comprobando esto. Yo enseño la palabra. Bueno, ustedes no pueden, muchos se darán cuenta porque ya conocemos hasta quiénes son, pero ustedes no pueden saber, por enseñar la palabra, todo lo que he recibido de amenazas, de insultos, de cosas. El reino sufre violencia, pero los violentos lo arrebatamos. Tenemos que luchar, porque esto, recuerden que lo vimos al principio, esto es parte de la batalla de las simientes. Esto es parte de esa batalla espiritual, donde el enemigo quiere destruir por completo la fe del pueblo del Eterno, alejarlos del Eterno, para él tomar el trono en Jerusalén. Por eso dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino sufre violencia. Fíjense, desde Juan el Bautista hasta ahora, dice Yeshua, ellos ya estaban viendo el pueblo dividido, unos con Yeshua, otros contra Yeshua, los que venían. Esto lo podemos ver hasta hoy. Dice, porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. ¿Por qué profetizaron hasta Juan? Porque ellos profetizaron
cuando comenzaba el nuevo pacto. Y si queréis recibirlo, dice Yeshua, él es aquel Elías que había de venir. Es decir, ya eso de Elías, del regreso a la Torah, eso lo está cumpliendo Juan el Bautista. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué lo entendemos? Porque nosotros tenemos esa conexión, el oído abierto para escuchar la voz del Eterno. Más, ¿a qué compararé esta generación? Fíjense cómo se refiere Yeshua a esa imagen, a lo que él está viendo en aquel momento en la casa de Judá, que es la única que todavía está presente. Es semejante a muchachos que se sientan en las plazas, dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron que tenía demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto es una expresión absolutamente clara. Os tocamos flauta y no bailaste, o sea, todo lo han dicho. Yeshua iba por la mitad de todo la casa de Judá que estaba en contra, todos los fariseos, las autoridades. Iba haciendo milagros, resucitó a Lázaro, sanaba a los leprosos, pero ¿le creían? No, no le creían, no le creían. Ahora dice que Juan ni comía ni bebía, recuerden que dice que solo comía langostas y miel. Entonces, dice, él ni comía ni bebía, pero decían que demonio tiene, o sea, tampoco le creyeron, aunque no comía y no bebía. Pero veían a Yeshua comiendo con los publicanos, sentado con los pecadores, llevándoles el mensaje del reino. Entonces decían, pues este es un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, desechaban al que no hacía y al que hacía. Igual, por eso dice, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Y dice, si ustedes no pueden escuchar ese mensaje, ese lenguaje eterno. Entonces dice, comenzó a reconvenir a las ciudades en las que había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Y aquí los nombra, ay de ti Corazín, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotros, el tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hubiera permanecido. Jesús había hecho milagros por todas partes. Pero ¿le creían? No, no le creían. Sigue haciendo milagros. Nos trajo de regreso. Pero ¿nos creen? No, no nos creen. Que nosotros somos la casa de Israel. No, ustedes son gentiles. Ustedes no son ninguna casa de Israel. La casa de Israel ya estaba en el tiempo de que vino Yeshua. Mentira. Yeshua es el Eterno. No sabía que la casa de Israel estaba ahí. ¿Cuál paz? Y dice que cuando las dos casas sean reunidas ya no va a haber más pecado. Y pecado era lo único que había. Por eso dice en aquel tiempo, respondiendo, dijo Yeshua, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Por eso Yeshua dice que hay que hacerse como niño para creerle solamente al Eterno, al que no podemos ver, pero al que podemos sentir, al que le hemos entregado la vida y nos ha cambiado el corazón. Dice, sí Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense, aquí lo que está diciendo Yeshua es importantísimo para confirmar lo que hemos visto hoy. Las cosas me fueron entregadas por el Padre, pero nadie conocía al Hijo sino el Padre, ni el Padre alguno sino el Hijo. Él es el único. ¿Por qué? Porque Él es la imagen visible del Eterno, no es otro. No es otro. Venid a mí, dice entonces Yeshua, los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy ¿qué pasa? El mismo fenómeno. Hoy entonces la casa de Israel que regresó, ¿sigue a Yeshua? No. Dicen que Yeshua no es divino, Yeshua no es el Eterno, Yeshua es un pobre hombre.
y van detrás de los que fueron hierba del campo, porque ya murieron, porque nada pueden saber, pero ellos son los sabios, y simplemente se llenan de cargas que el Eterno no ha puesto. Para muchos, nosotros sabemos literalmente, que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el que vino al cumplimiento de Isaías. Por eso él está diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Recordemos esto, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. En Isaías 35, vamos a ver un poquito más ampliado este texto. Se alegrará en el desierto la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno. Ellos verán la gloria del Eterno, lo vieron, la hermosura del Dios nuestro. Ese es Yeshua. Dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decirle a los de corazón apocado, no temáis, esforzaos, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo fue el que vino. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manadero de agua, en las moradas de chacales. ¿Cuántos milagros hizo Yeshua? Caminó sobre las aguas cuando solo el Eterno puede caminar sobre las aguas. Dice que habrá allí calzada, camino, y será llamado camino de santidad. Pero saben, ningún inmundo pasará por ahí. El que no tiene su corazón correcto no escucha. ¿Por qué se van detrás de las enseñanzas de hombres? Porque no pueden entender las enseñanzas del Padre. No las pueden captar, no pueden seguir ese camino. Entonces en el futuro, ¿qué dice? Que los redimidos de Yahweh volveremos a Sión con alegría y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Tendremos gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué había dicho también Yeshua en el mismo Isaías 61? Isaías 61 había profetizado las palabras que Yeshua dijo delante de toda la congregación en un Shabbat, que dijo que se habían cumplido en él. Cuando dice, el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno y me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. A eso vino Yeshua y lo cumplió, a predicar las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso todas las parábolas están alrededor de ese mensaje del reino de los cielos. Porque el rey mismo vino a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, todos los que no habíamos perdido ese contacto con el Eterno, a volvernos a traer, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno, a proclamar cuál año de la buena voluntad, el año, ese tiempo cumplido que ya vimos a través de Isaías 40, a través de lo que pasó en 1996 hasta el 2008, lo que sigue pasando hasta ahora. Tiempos exactos, el año de la buena voluntad de Yahweh. Por eso aparece Juan, por eso aparece Yeshua y comienza a correr ese tiempo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Ahora nos dice, fíjense de todo esto que Él hace con la vida nuestra. Cuando nosotros permitimos que Yeshua entre en nuestra vida y la cambie, y cambia el corazón, y que el Espíritu Santo ponga la palabra del Eterno, entonces viene ese óleo de gozo en lugar de luto, el manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Nuestra vida se transforma en una vida nueva. Pero fíjese lo que nos dice el verso 4, que nosotros reedificaríamos las ruinas antiguas y levantaríamos los asolamientos primero. ¿A qué estamos volviendo? A la senda antigua. Dice,
extranjeros apacentarán vuestras ovejas. ¿Quiénes estamos apacentando a la casa de Israel? La misma casa de Israel. Esto fue profetizado de muchas maneras. Si ustedes recuerdan, con el hombre que salió de Jerusalén a Jericó. Entonces, la misma casa de Israel se iría digamos, a alimentar. Hay personas de la casa de Judá, claro, que han conocido a Yeshua y nos han alimentado de una manera extraordinaria. Y el Padre los trajo con esa misión, porque teníamos que aprender. Pero fíjense esto, nosotros mismos, dice que nosotros, todo el pueblo de Israel, seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios, y comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Así que vamos terminando uniendo todos estos temas. En Mateo 4:23 dice que Yeshua recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando que el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. En Mateo 24, ¿qué nos dice acerca de ese evangelio del reino? Que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Pues bendito el Padre que nos ha permitido ver cómo hemos llevado el mensaje hasta lo último de la tierra. Fíjense, uno se pone a pensar y uno ve, ustedes, ¿cuántos de ustedes han llevado el evangelio del reino a alguien? Así sea a una persona en su casa, así sea a su amigo, a su amiga, a su esposo, a su esposa, a cualquier persona. Ya con eso son parte de toda esta misión. ¿Cuántos hemos podido llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? El Padre lo ha permitido, y Yeshua dijo que al final, cuando ya toda la tierra conociera el mensaje, entonces vendría el fin. Así que todo esto es muy importante de entender. Ahora, miremos qué pasa cómo termina toda esta batalla de las simientes y cómo se levanta esa violencia de la que nos anunció el mismo Yeshua, cuando dice que el evangelio sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjense lo que sucedió en tiempo ya posterior, pero muy cercano a Yeshua. Por ejemplo, en Hechos 8, cuando nos dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjese, aquí aún no está hablando de la muerte de Esteban. El mismo Pablo perseguía, dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a los hombres a todo el que creía en Yeshua. Fue la misma casa de Judá la que comenzó todo esto. Aquí todavía no era Roma. Y dice aquí que la muerte de Esteban Pablo estaba presente. Dice que todos fueron esparcidos porque anunciaban el evangelio del reino, esto que nosotros estamos anunciando. Por eso es que trae tanta violencia, porque el enemigo sabe que es el final de toda esa batalla de simientes. Dice, los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Yeshua. Ellos seguían predicando la palabra. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y viendo las señales que hacía, porque de muchos salían espíritus inmundos, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El enemigo, ¿qué quiere? El enemigo quiere vernos mal, quiere vernos enfermos, quiere vernos arruinados y acabados. Pero sigue diciendo acá, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Eterno, enviaron a Pedro y a Juan. Pues ellos vinieron y oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino sobre los que habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos
y reciben el Espíritu Santo. Esto hasta hoy es el Evangelio. Ustedes se tienen que hacer inmersión en el nombre de Yeshua para recibir el Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo. Por eso, el Marco 4:30, nosotros encontramos estas palabras. Decía también Yeshua, ¿qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra a los que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces terminemos. ¿Por qué Yeshua hablaba en parábolas? Para que solamente el que tenía oídos para oír escuchara. Por eso él compara el reino de Dios con un grano de mostaza. Es el más pequeño, pero cuando crece, ya fíjense lo que ha pasado. Esto lo vamos a ver ya más adelante. Fíjense lo que ha pasado con el mensaje del reino. Ha pasado persecución, primero por parte de Judá, después por parte de Roma. Todavía hoy sigue la persecución, hoy sigue toda la agresión y la disputa. Pero definitivamente el que viene a estar allí, el que recibe esa semilla, como lo vamos a ver en las próximas semanas, es el que realmente ha escuchado, ha entendido y sabe qué dirección tomar. Por eso entonces recordemos esto que lo vimos desde el principio. Cuando Yeshua en Mateo 13:35 dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Recordemos que esto lo vimos desde el primer video. La primera razón que dio Yeshua para usar parábolas fue impartir el conocimiento de los secretos del reino de los cielos a los discípulos. Las parábolas fueron herramientas para ayudarnos a comprender lo que él tenía que decir. Y una segunda razón fue lo contrario. Ocultó los secretos del reino a los que no se comprometían. Cuando usted no entiende de lo que estamos hablando, es porque usted no está comprometido con el Eterno. No es porque le falta inteligencia, ni le falta estudio, no, porque antes los niños son los que más fácil lo entienden y todavía no tienen el estudio. Las parábolas permiten a los que tienen fe, con la instrucción del Espíritu Santo, aprender sobre el reino. Pero cuando no está el corazón correcto, el Eterno no permite que se entienda para que no puedan alcanzar lo que el Eterno vino a buscar, que es precisamente ese remanente final. De manera que sin fe y sin el Espíritu Santo no se pueden comprender las parábolas de Yeshua. Yo espero entonces que todo este tema, que nos abre la puerta ya al pacto renovado, a todas las otras parábolas de Yeshua, nos hayan conectado, como fue la intención, desde el mismo Génesis, nos haya conectado con el Eterno y con todo el plan del Eterno, que es uno solo, la restauración de Israel, su pueblo, y que a nosotros nos haya permitido comprender esas palabras, y que si no las han entendido, nos abra los oídos y traiga arrepentimiento de verdad a los corazones, para que podamos ser parte de ese plan que estaba anunciado desde antes de la fundación del mundo. Que el Padre nos bendiga, nos guarde y nos permita la próxima semana continuar con todo este tema, que vienen cosas muy, muy interesantes para aprenderla a la luz de esas parábolas de Yeshua. Muchas bendiciones a todos, el Padre nos bendiga y nos guarde. Shalom, shalom.